Las universidades, especialmente en el sur, especialmente en América Latina, muy particularmente en México, donde todavía tenemos un espacio brillante como la UNAM, están comprometidas a defender la imaginación de es en estos espacios donde tenemos que discutir el tiempo de peligro que significa nuestra vida. La crisis epocal es un tiempo de peligro sin igual. Entenderlo tiene sentido no para caer en el escepticismo, sino para asumir en todo su tamaño el reto que significa el siglo XXI. Muchas gracias. Agradecemos a Luis su ponencia. Yo soy Blanca Rubio, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doy clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y entre mis obras principales está el libro de Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, y recientemente el libro del dominio del hambre. Bueno, yo les voy a hablar de las nuevas tendencias agroalimentarias y su impacto en América Latina. También pertenezco a la Red Nacional de Promotores y Asesores Agrarios. Bueno, el objetivo, como ven aquí, pues consiste en analizar la etapa de transición mundial en las fases de revalorización y desvalorización de las materias primas y su impacto en el ámbito rural de América Latina. Primero voy a hablar de la transición capitalista mundial, que desde mi perspectiva inicia en el 2003, la fase de revalorización del 2003 al 2013 y su impacto en América Latina, la fase de desvalorización de 2014 hasta nuestros días, el agotamiento de la acumulación por despojo, el agotamiento del neocampesinismo oficial, conclusiones y perspectivas. Bueno, hablamos de transición capitalista como un proceso que es una interfase entre dos regímenes de acumulación que, como bien decía Luis, está mediada por una crisis capitalista de gran envergadura. Se está agotando el llamado régimen de acumulación neoliberal y está emergiendo otro régimen de acumulación que todavía no sabemos cuál es. Cuando nosotros observamos la época que vivimos como una época muy tumultuosa de grandes transformaciones, violencia, pérdida de control de los estados, de la institucionalidad, de incapacidad para garantizar seguridad a los ciudadanos, toda esta violencia que observamos tiene que ver precisamente con que vivimos una etapa de transición. Este caos mundial tiene que ver con que estamos en una etapa de transición, pero que no solamente marca el tránsito de un régimen de acumulación hacia otro, sino que es una etapa donde hay el declive de la gran potencia mundial. En este sentido, como bien decía Luis, es muy parecida a la época de la crisis del 29, que, como todos sabemos, esa transición duró desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta donde el capitalismo pudo de nuevo reiniciar una nueva fase de acumulación y tener un nuevo hegemón mundial. Entonces son etapas sumamente turbulentas. Coincide, por ejemplo, la década de los 70, que también es una crisis, es la transición del modelo del régimen de sustitución de importaciones hacia el régimen neoliberal. No fue tan violenta porque no había una transición hegemónica mundial, fue simplemente una transición de un régimen hacia otro. Pero ahora sí tenemos conjuntados estos dos procesos. Bueno, hablamos de dos, ¿por qué planteamos que inicia en el 2003? Porque es el año en donde se inicia el ascenso de los precios de las materias primas como resultado de la pérdida de control de Estados Unidos de los precios del petróleo, lo cual marcaba también el inicio de la crisis hegemónica mundial,
con la invasión de la Segunda Guerra de Irak por parte de Estados Unidos, y que es una etapa en donde todavía no aparece la crisis capitalista, pero ya se están iniciando sus condiciones fundamentales. Bueno, y con esto empieza la etapa de revalorización de las materias primas. Nosotros planteamos que el modelo o el régimen de acumulación neoliberal se está agotando, pero sigue siendo dominante, está en decadencia, pero sigue siendo dominante. Y por eso todavía sufrimos sus consecuencias. Pero, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? De todo modo sigue siendo dominante, aunque sea decadente. El problema es que al aparecer la crisis de este régimen de acumulación, es una etapa diferente que tiene contradicciones distintas a las del propio régimen de acumulación. Bueno, y lo que nos anuncia que el régimen de acumulación es decadente es precisamente su crisis, donde se han agotado la forma de explotación del trabajo basada en una tecnología determinada, y el capitalismo tiene que reinventar e iniciar una nueva fase con otras formas de explotación de otra base tecnológica. Y la crisis es justamente una limpia de terreno para que el capital pueda ascender hacia otra base. Esta crisis, como decía Luis, es una crisis multidimensional, inmobiliaria, alimentaria, financiera, productiva y civilizatoria. Afectó principalmente a los países desarrollados, Estados Unidos en 2007, 2008, 2009 y en Europa 2011, 2012. Vean aquí el precio internacional del petróleo, el ascenso tan fuerte que tiene en 2008, mientras el petróleo había costado no menos de $30 el barril durante toda la etapa neoliberal del 82 hasta el 2003, sube hasta cerca de $147. Y esto es muy importante. Si el petróleo sube, suben todas las materias primas, pero lo más importante de esto es que Estados Unidos ya no podía en ese momento controlar el precio de lo que es el combustible fundamental del capitalismo. Se impulsaron los agrocombustibles como una alternativa que evidentemente no iban a sustituir, por supuesto, al petróleo, porque salía más caro. Se requiere 1.5 kilocalorías de petróleo para producir 1 kilocaloría de agrocombustible. O sea, como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero entonces todo el mundo sabía que los agrocombustibles no iban a sustituir el petróleo. Pero era una medida. Entonces, ¿por qué se impulsaron estos cultivos como el maíz, la palma africana, la caña de azúcar, la soya? Se impulsaron para atemperar el aumento del precio del petróleo y para tratar también de volver a controlar la situación de los combustibles. Entonces se puso etanol y biodiesel, y Estados Unidos puso una ley que obligaba a que todas las gasolinas tuvieran etanol para que se comprara, porque si no nadie lo iba a comprar. Y fueron producciones sumamente subsidiadas, donde las grandes transnacionales se enriquecieron altamente con la producción de agrocombustibles. Bueno, la crisis alimentaria estalla en el 2008, cuando los fondos especulativos que se habían invertido en el sector inmobiliario entraron en crisis y huyeron hacia la agricultura como un efecto refugio, y esto hizo subir los precios a un nivel sin precedentes. Se trataba de un aumento estructural de los precios, no era una cuestión coyuntural, y afectó, como siempre, afecta a las poblaciones más pobres. Aquí ven ustedes cómo los precios se incrementaron fuertemente. En esa época se le echaba la culpa a los agrocombustibles del aumento del precio del petróleo, pero como han dicho varios autores, el arroz no se usa para agrocombustibles y fue el que más subió de precio en el 2008. Y el trigo no se usa para agrocombustibles y fue el que más subió de precio en el 2011-2012. Entonces es claro que había otras causas importantes del aumento de los precios de los alimentos. En América Latina, la crisis mundial nos afectó inicialmente, pero después fue una gran oportunidad, porque el aumento de los precios de las materias primas, conjugado con que varios de los países habían renegociado la deuda, entre ellos México, Brasil y Argentina, dio a los gobiernos unas condiciones para tener autonomía en relación al Fondo Monetario Internacional, y el aumento de los precios permitió que tuvieran recursos
para poder echar a andar políticas de otra envergadura, porque nosotros habíamos visto que aunque ganara tal partido o ganara el otro, siempre las políticas eran las mismas. Pero acá las condiciones económicas, junto con el ascenso de movimientos que permitieron que llegaran gobiernos como el de Hugo Chávez, el de Evo Morales, etcétera, permitió el ascenso de un polo contrahegemónico en América Latina, de esto que Bill Saber llama países neoliberales, Ecuador, Bolivia y Venezuela, y países progresistas como Brasil, Argentina, Uruguay, etc. Entonces, mientras ellos estaban en la crisis, nosotros estábamos en la bonanza. Crecían estos países a tasas muy elevadas, como pueden ver aquí, del 5%, del 4.6%. Aún Bolivia el año pasado creció al 4.6%, ¿no? Cuando en México difícilmente rebasamos el 2.1%. O sea, los países que continuaron con la política neoliberal, como México, Colombia, siguieron con sus tasas muy reducidas. En cambio, estos países lograron crecer a tasas elevadas. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, todos sabemos además que los recursos obtenidos de las materias primas fueron utilizados para impulsar el gasto social en educación y para impulsar la distribución del ingreso, lo cual permitió reducir la pobreza. Pero todos los países, tanto los neoliberales, posneoliberales y progresistas, se insertaron por la vía de la agroexportación. Brasil, Argentina y Paraguay, la exportación de soya; Venezuela, México y Ecuador, petróleo; Guatemala, Colombia y Ecuador, palma africana; Perú y México, minería; Bolivia, gas y níquel; Chile, cobre; frutas y peces del pico. Aquí pueden ver el porcentaje de las exportaciones en el PIB durante el periodo 2010-2012, que era altísimo, porque básicamente estos países se enfincaron en las exportaciones de materias primas. Y aquí pueden ver la inversión extranjera directa recibida en este periodo, donde observamos que la inversión recibida, que es la línea azul, crece fuertemente en los años del 2010 al 2014. Bueno, esta fue, como los países desarrollados estaban atravesando una crisis muy fuerte, entonces, como decía Luis, hay un problema de sobreacumulación. ¿Qué quiere decir eso? Que sobra capital, no se podía invertir rentablemente en los propios países, y entonces apareció esta gran oportunidad para que nuestros países, con recursos naturales, fuerza de trabajo barata, pues pudieran impulsar y expandir el capital, venir a invertir en nuestros países, y esto generó una etapa de expansión capitalista y de despojo de los recursos naturales para las comunidades agrarias y los pequeños productores. Y eso generó también que la vertiente más dinámica del movimiento en esta etapa pues fuera la lucha contra el despojo. Sigue siendo hasta la actualidad esta lucha contra el despojo, porque anteriormente pues habían surgido movimientos con otras características. Bueno, entonces decíamos, lograron reducir la pobreza. El caso más impresionante es el de Argentina, que venía con una crisis muy fuerte en el 2001, ¿se acuerdan? La crisis del corralito, y donde habían entrado en procesos de pobreza muy fuerte, pues lograron todos estos países reducir la pobreza con proyectos de nacionalización de los recursos naturales. Bueno, todo esto, yo lo que he planteado es que desde esa época hacíamos una crítica a los países neoliberales en el sentido de que fincarse estrictamente en la cuestión de los recursos que venían de la ruta de las materias primas era muy peligroso, porque estos tenían que caerse. ¿Por qué tienen que caerse los precios de las materias primas? El capitalismo no puede estar con materias primas a precios altos porque sus costos se elevan. O sea, el capital industrial no puede hacer lujo de tener un precio del petróleo a $147 el barril. El capitalismo va a hacer y deshacer hasta que logre bajar el precio de las materias primas. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, fue que Estados Unidos empezó a exportar el gas, el petróleo shale, a través del fracking, y con eso logró reducir el precio del petróleo y volvió a controlar el precio del petróleo mundial. Bueno, junto con eso se revalorizó el dólar, inicia el declive del desempleo y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, y Estados Unidos empieza a salir de la crisis.
con la caída de los precios de las materias primas. Y vean aquí el precio internacional del petróleo cómo cae brutalmente en el 2014. Llegó a caer hasta $20 el barril, en el caso del petróleo mexicano. Vean que luego se ha recuperado, se recuperó a 60, 70 dólares. Ahora la guerra de Siria, bueno, la invasión de Siria ha hecho que suba más el precio del petróleo. Pero de todos modos sigue estando en un rango de entre 50 y 60 dólares del barril, cuando llegó a estar durante todos estos años de la crisis alimentaria y de la crisis capitalista, estaba arriba de 100 dólares. Los capitalistas se habían acostumbrado a 100 dólares el barril. Entonces, al caer el precio del petróleo, cae el precio de todas las otras materias primas. Aquí vean cómo cae el precio del oro y de todos los otros metales. ¿Cuál fue el impacto en América Latina? Lo que dice Prebisch, los países desarrollados transfieren su crisis a los países del sur global. El declive de las materias primas reduce los costos para los desarrollados, pero impacta inmediatamente a nuestros países. Vean aquí en la variación de los términos del cambio de las materias primas, cómo son negativos para prácticamente todos los países de América Latina. Y cuando ya, el capital abandona el barco como las ratas en cuando se empieza a hundir, cuando vieron que se cayeron los precios, lo primero que hicieron fue llevar sus inversiones hacia sus países otra vez, hacia las metrópolis de origen, porque estaban creciendo, estaban empezando a salir de la crisis. Vean cómo la inversión extranjera directa en recursos naturales, que había crecido al 23% del total, en 2014 solo crece al 17%. Estas fueron las condiciones económicas que trajeron consigo el declive del polo contrahegemónico. Ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué todos estos países como en cascada empiezan a caer estos gobiernos, empiezan a ya ni nos molestamos en ver en qué quedaron las elecciones ¿cómo se llama? En el cono sur, porque va a ganar la derecha. Igual que antes estábamos acostumbrados a que ya ganó ya ganó el otro, ya ganó Funes, ya ganó. Ahora estamos al revés, ya sabemos quién va a ganar. Entonces, ¿por qué las condiciones económicas para el sustento de estos gobiernos se redujeron, junto con el hecho de que Estados Unidos, una vez que ya se aseguró de controlar el precio del petróleo, ya no estuvo tan preocupado en el Medio Oriente, y entonces volteó a su patio trasero y dijo, bueno, ¿aquí qué está pasando? A ver, vamos a poner orden, ¿no? Y entonces vino toda su intervención en el caso de Argentina, de Brasil, de todo esto que estamos observando, el encarcelamiento de Lula y todos estos desastres que ocurren, ¿no? Además, junto con eso, China, que había estado creciendo al 10%, empezó a crecer al 7%. Ustedes dicen, ay, qué bueno, 7%, pero para un país como China es una tasa baja. Entonces, se redujo la demanda de China y los préstamos. O sea, fíjense ustedes, ¿cómo estarían las cosas durante esta etapa del ascenso del polo contrahegemónico? Que el Fondo Monetario Internacional venía a ofrecer préstamos y no se paraba a nadie. Ningún país se paraba a que le dieran préstamos, porque muchos de ellos o ya habían renegociado la deuda, pero otros estaban pidiendo préstamos de China. Pero, por ejemplo, hace uno o 2 años, Ecuador se vio obligado otra vez a pedir al Fondo Monetario Internacional, todavía estaba Correa, porque China ya no le va a prestar. O sea, hay esas condiciones tan particulares que permitieron este polo se están derrumbando. Y bueno, la cuestión de la devaluación de las monedas, que es algo muy grave para nosotros, porque todas las monedas se devaluaron menos la de Bolivia y Cuba. Y esto, ¿por qué nos afecta tanto? Porque todos los medios de producción, insumos, etcétera, que vamos a comprar de Estados Unidos nos salen carísimos, carísimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la industria sus costos se le elevan en vez de reducirse como debe de ser. Ustedes nomás viajen a donde quieran y verán qué caro les sale todo. Vayan a Chile, vayan a Argentina, a donde vayan, les va a salir carísimo todo. Bueno, entonces lo que planteamos es que se están agotando las condiciones para el proceso de expansión del capital en los recursos naturales de América Latina. Vean, esta gráfica es muy interesante porque
expresa la caída del precio del aceite crudo de palma africana, un derrumbe brutal de los precios. Hoy producir palma africana ya no es tan redituable como era antes. Vean esta gráfica, la primera es de la inversión minera en México, como la parte azul es la inversión internacional, que en el año de 2015 ni siquiera alcanza la rayita a pintar, ¿no? O sea, una caída brutal de la inversión extranjera directa en minería. A pesar, bueno, y la otra gráfica, aunque ya hay una recuperación, pero todavía por debajo del cero la tasa de crecimiento. Declinan las exportaciones de biodiesel de soya en Argentina en un 50%, entonces nosotros decimos el sueño de la llamada reprimarización de América Latina se está terminando. No quiere decir que esto se acabe de la noche a la mañana, es un proceso lento, porque siempre que planteo esto, siempre me oiga, pero ahí están las mineras de Canadá, oiga, pero es que está pasando esto, oiga, sí, eso sigue ahí, porque es un proceso lento, pero ya las condiciones para la inversión rentable en materias primas ya no son las mismas. Y el movimiento campesino e indígena contra el despojo pues tiende a declinar en la medida en que ya no hay este impulso tan fuerte del capital. Cuando ocurrió la crisis alimentaria, surgieron muchísimos movimientos a nivel mundial en donde la gente de qué se quejaba, porque ¿qué entendemos por crisis alimentaria? Es un proceso de aumento estructural de los precios de los alimentos en el ámbito mundial que beneficia básicamente a las grandes empresas transnacionales, pero que afecta fundamentalmente a la población más pobre del planeta. O sea, precios muy altos. Y cuando ocurrió esto, pues había movimientos, primero en el 2008 hubo movimientos en varios países, entre ellos en Haití, donde la gente empezó a comer tortas de lobo con aceite vegetal y se generó un movimiento tan fuerte que destituyeron al primer ministro. En la segunda fase de la crisis alimentaria, en el 2011-2012, pues vino la primavera árabe y que eran movimientos más bien por gobiernos muy autoritarios, pero que arrancaban por problemas del aumento del precio de los alimentos. Entonces, los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, etcétera, se preocuparon y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora con esto de que los precios altos están haciendo que haya tantos movimientos? Y entonces hubo un cambio y un vuelco, porque ellos siempre recomendaban que uno debería importar los alimentos del exterior y dedicarse a producir otra cosa. Y de pronto dijeron, no, ¿saben qué? Ya no, ahora mejor produzcan sus alimentos, porque si no se van a levantar las poblaciones, ¿no? Entonces empezaron a hablar de seguridad alimentaria y llamaron al año 2014 el Año Mundial de la Agricultura Familiar. Se trataba de impulsar la producción alimentaria nativa en la fase de revalorización y convocaron a todos los países a que abandonaran las ventajas comparativas y se dedicaran a producir alimentos baratos en sus países, ¿no? Pero sin embargo, cuando vino la caída de los precios, este campesinismo oficial se olvidó, ya casi nadie habla de eso que hablaban, el concepto de seguridad alimentaria ya está muy desdibujado, ya no les preocupa tanto. ¿Por qué? Porque los alimentos volvieron a ser baratos, entonces vuelven a decir, ¿saben qué? Mejor importen los del exterior y no gasten dinero en estar impulsando a sus agriculturas. Por eso decimos que el mercado vuelve a ser el instrumento principal del dominio agroalimentario mundial. Aquí vean los precios internacionales de los granos como han caído fuertemente. Pero ahora ocurre una cuestión que mientras los precios caen, los costos se elevan fuertemente. Aquí tenemos, por ejemplo, el precio de fertilizante de la urea, de tal manera que encontramos que cuando los precios eran altos, bueno, esto lo vamos a ver aquí, los precios de los granos en México, vean cómo han caído fuertemente. Cuando los precios eran altos, todos dijimos, vaya, qué bueno, por fin los campesinos van a poder producir y tener ingresos rentables. Pero no, porque el mercado agroalimentario está oligopolizado, son 20 empresas transnacionales las que dominan y 4 las del maíz,
y entonces ellos impiden que ese precio alto le llegue al productor, porque ellos le compran y le dicen, Cargill compra y le dicen, yo te voy a comprar a este precio y si me lo quieres vender, bueno, y si no, no. Y entonces no les llega este precio alto a los campesinos. Y cuando bajan los precios, pues tienen un problema doble, porque ahora sus precios no son redituables, pero los costos están muy elevados. Porque los precios de los fertilizantes y todo eso que subieron en la etapa de la crisis alimentaria, luego ya no bajaron. Ustedes ven que cuando van al mercado o a los supermercados subieron los precios, pero nunca vemos que bajen. Bueno, ya pasó esa etapa de tal y tal, ahora sí van a bajar, nunca bajan. Entonces, esto es la situación que están enfrentando. Nuevamente volvemos a una situación donde el dominio principal vuelve a centrarse en la desvalorización de los bienes agropecuarios y se fortalece de nuevo la migración rural y se profundiza la desestructuración de las unidades campesinas. Los países nuestros están en una crisis por el declive de las materias primas y los campesinos están en una situación de nuevo muy delicada. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Qué significa pasar de la revalorización, del aumento de los precios a la desvalorización? Pasamos de una crisis alimentaria en donde ganaban las grandes empresas agroalimentarias porque los precios estaban muy altos, pero afectaba fundamentalmente a la población en términos de su consumo, a una crisis productiva donde ahora los precios han bajado y los costos se han elevado y entonces están teniendo muchas dificultades los pequeños productores. Pasamos del despojo de los recursos naturales al despojo del valor del producto, del movimiento contra el despojo al movimiento por la integración, porque no quiere decir que ya no haya movimientos contra el despojo, pero vuelven a resurgir los movimientos que tienen que ver con la integración de los campesinos al sistema. Y llegamos a la conclusión que con precios altos o con precios bajos, los campesinos de todos modos resultan afectados, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque lo que fija los precios ya no es el mercado, aunque nos digan eso. Quien fija los precios a nivel mundial es Estados Unidos, porque tiene una gran, participación de sus granos en el mercado mundial, y sus precios son 45% por debajo del costo del trigo y 25% por debajo del costo del maíz. Ustedes dirán, ¿cómo puede pagarles a sus productores precios que ni siquiera reditúan el costo? Pues todos van a quebrar. No, pero les compensa con elevados subsidios. Entonces, pero con esos precios abaratados inundan nuestras agriculturas y nadie puede competir con eso, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual, si el mercado fuera el que fijara el precio, entonces cuando hubiera mucha producción el precio caería, cuando hubiera poca producción el precio subiría y habría todas estas fluctuaciones, pero son precios políticos y estratégicos de dominio mundial y por tanto los campesinos se enfrentan a una situación parecida a bajen o suban los precios. Bueno, decimos que la transición no ha terminado y está entrando en una fase muy oscura. Que esta fase muy oscura podemos pensar que es la fase de salida de la crisis, no porque ya se vaya a salir de la crisis, puede incluso volver a haber una recesión, pero es la fase donde ya ocurrió la crisis capitalista mundial y estamos en el periodo en donde los países desarrollados buscan desesperadamente condiciones para salir de la crisis. ¿Cuáles son esas condiciones? Elevar la cuota de explotación, por eso vieron todas estas políticas del presidente de Francia que está generando tantos movimientos, porque, vieron lo de Nicaragua, todas estas políticas para aumentar el grado de explotación, ¿por qué son tan necesarias? Para poder salir de la crisis. Si esto les falla, si de plano no pueden con eso salir de la crisis, no les va a quedar más remedio que impulsar una guerra. O sea, la guerra, todo esto que planteaba Luis en términos de tiempos, vivimos tiempos violentos, como diría el cineasta, ¿no? ¿Por qué son estos tiempos? ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué corremos este riesgo tan grande? Porque el capital requiere salir de la crisis a como de lugar. Y entonces, o va a impulsar mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo. Para impulsar estos mecanismos tiene que ser muy autoritario, porque nadie va a dejar que le quiten sus saberes de esa manera. Entonces hay que impulsar gobiernos muy autoritarios. Por eso estamos en una fase de derechización muy fuerte.
Y si esto les falla, no les va a quedar más remedio que impulsar la guerra. La guerra es muy buena para destruir capital, para demandar muchos productos, para generar mercado, para que toda esa sobreacumulación de la que nos hablaba Luis, pues tenga a dónde desembocar. Como ven, es la lógica estricta de la acumulación de capital, que no tiene nada que ver con si muere gente o no muere gente, eso no está considerado. La vía estatal de transformación a través de las elecciones en el sur global, pues se está agotando. Hay todo un debate acerca de si sí se está agotando o no el ciclo del polo contrahegemónico, y abre paso, como dice Sibeki, a la transformación por los movimientos sociales, aunque planteamos que ambas vías de transformación pueden desarrollarse. En el caso de México es muy interesante todo esto que está pasando, porque si López Obrador llegara a ganar, está desfasado, ya no está el polo contrahegemónico en México. Nosotros siempre llegamos tarde a todos los procesos y ahora estamos llegando un poco retrasados, y el problema de que esto ocurriera así, pues es que no tendría ese respaldo, porque cuando estaba Lula, estaba Kirchner, estaba Tabaré Vázquez y luego Mújica, estaban todos, bueno, se respaldaban, estaba Chávez, se apoyaban y tal, le vendía petróleo al que le faltaba y cosas así, pero un gobierno tan aislado en este contexto pues es más problemático. Bueno, entonces planteamos para terminar que se requiere una gran acumulación de fuerzas para lograr una salida de la transición favorable a las clases subalternas. Estos procesos, si bien de transición, si bien son muy problemáticos, también son oportunidades para las clases subalternas, pero se requiere una gran acumulación de fuerzas que hasta ahorita no la alcanzamos a ver, ¿no? Vemos una correlación muy desfavorable. Y bueno, ¿cuáles serían las perspectivas? Porque nosotros tenemos ahora el problema, de esto hablábamos en la mesa redonda que fue el 12 de abril acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump. Tenemos, aparte de todos los males que siempre nos han atacado, pues el de ser un país al que Donald Trump ha ubicado como país enemigo. Y pues la renegociación del tratado fíjense, quien empezó a hablar de la renegociación del tratado en la agricultura pues fueron las organizaciones campesinas y fuimos los académicos críticos, y nunca íbamos a pensar que eso viniera del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que si alguien me hubiera dicho a mí, ¿cómo crees que va a venir? Pues vino de allí y viene con ideas como muy autoritarias, donde, a ver, yo te pongo aranceles a tus cultivos de exportación, nosotros exportamos jitomate, aguacate, berries, etcétera, y pues nos está diciendo que ahora nos va a poner aranceles, o sea, impuestos para que nuestros productos puedan ser vendidos a Estados Unidos, pero él quiere que sus granos que nosotros importamos, como el trigo, el maíz, el sorgo y el arroz, entren sin ningún arancel. De ese tipo de imposiciones. Ahora está urgido de que se acabe ya la renegociación, sea como sea, porque como ustedes saben, vienen las elecciones legislativas en noviembre y se prevé que va a perder y van a ganar los demócratas, si quiere que el tratado pase antes de que llegue esta situación, ¿no? Pero lo que está claro pues es que nuestro país, que se dedicó a importar alimentos baratos, y los gobiernos decían, qué listos somos, porque importamos alimentos baratos y no tenemos que gastar aquí dinero para impulsar la producción, ¿no? Resulta que ahora no va a haber quien nos compre nuestros productos de exportación, pero además, si el gobierno actúa dignamente y dice, bueno, pues si tú pones aranceles a mi producto, pues yo tengo aranceles a los tuyos. ¿Y a dónde vamos a ir a comprar? Por ejemplo, maíz blanco, como es el maíz que nosotros consumimos, solamente lo produce Sudáfrica. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a comprar? ¿O a dónde les vamos a ir a vender estos cultivos? Porque todos los mercados están saturados. Si yo quiero vender berries en otro país, tengo que quitar al que vende berries ahí, no es simplemente que llego y los vendo. Entonces, toda la dependencia alimentaria que ocurrió en México ahora pues está saliendo a relucir, que esta vía de desarrollo, entre comillas, pues ha sido muy dañina para nuestro país.
Y en tiempos de guerra, o todavía no de guerra, pero de preguerra, por ejemplo, si esto se resuelve de esa manera, pues los países tienen que tener asegurada su alimentación. Entonces, en vez de decir, bueno, pues vamos si Estados Unidos se insiste en su posición, pues entonces nosotros le compramos maíz a Sudáfrica, le compramos soya a Brasil, o le compramos... Oye, pues, ¿por qué no lo producimos internamente? ¿No? ¿Por qué no fomentar internamente la producción y asegurar una producción alimentaria básica importante? Porque en tiempos de guerra no sabemos si vamos a tener la posibilidad de acceder a sus productos. Nosotros hoy importamos el 98% de la soya, ya ahora el 50% del maíz, importamos casi más del 60% del trigo, 70% del arroz. Cuando nosotros fuimos un país que exportaba maíz y trigo en los años 60. Entonces, esta es una situación muy delicada y bueno, lo que encontramos es una resistencia de las organizaciones campesinas que están planteando, aprovechemos esta oportunidad para sacar los granos básicos del Tratado de Libre Comercio, pero esto el gobierno obviamente no lo va a hacer si no es a través de una presión muy fuerte de la población. Y observamos cómo, fíjense, las remesas históricas están creciendo. Uno pensaría que pues ante la posición de Trump con los migrantes, pues las remesas se iban a caer, y no, están creciendo porque la gente siente que ya lo van a correr de allá y entonces están mandando más dinero, ¿no? Lo que decía el doctor Durán en un artículo que salió en un periódico muy interesante en la jornada es que demostraba cómo ha caído la migración de mexicanos a Estados Unidos en los últimos 10 años. Y decía, bueno, pues si ha caído la migración, entonces ¿por qué Donald Trump está alegando que somos un peligro, criminales y todo lo demás, ¿no? Ha aumentado la migración de centroamericanos, pero la migración de mexicanos se ha reducido. Entonces, esto tiene que ver con cuestiones más bien geopolíticas, de dominar a México, de someterlo, porque por nuestra cercanía con Estados Unidos somos un país estratégico muy importante en la confrontación mundial. Pero bueno, yo quiero terminar esta exposición planteando de cómo la agricultura, la producción básica, que aparentemente es algo tan marginal, resulta en estos tiempos una cuestión fundamental y esencial para los países. Y esto los gobiernos neoliberales no lo han tomado en cuenta, pero la población sí lo tiene claro, y sobre todo las organizaciones campesinas. Entonces, este es un objetivo fundamental, lograr que se impulse la producción nacional de granos básicos, que además no es transgénica, que tiene mayor calidad y que por tanto podamos estar seguros con una cuestión de soberanía alimentaria para cualquier eventualidad que pueda surgir. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una sección de preguntas, comentarios, críticas o lo que ustedes les motive estas presentaciones. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es para Luis Argumento. Pero si quiere empezar. Bueno, estaríamos hablando, según su exposición, en una cuarta crisis mundial del capitalismo, una crisis de sobreproducción, digamos, característica de lo que Marx mencionaría. Las otras no estarían propiamente con este modelo. La exposición del 12 de abril pasado, el doctor Oliver nos señalaba que ya hay estudios de investigación en Estados Unidos donde se prevé que no solamente los transgénicos mostrarán un incremento en la producción agroalimentaria, sino que hay investigaciones mucho más generales. Disculpe la interrupción, es que no alcanzo a oír bien, o sea, como que se oye muy bajito.
No sé si es el micrófono. Si no, yo no alcanzo. Sí le oigo, pero no le oigo bien claro. No sé si es el micrófono o puede estar el este. Es que no está prendido. Ya. Ok. Bueno, voy a tratar de repetirlo. Entonces, la pregunta es... No sé que no lo repita, ya le oí, pero es que no se oía bien. Entonces, la pregunta sería si estaríamos también frente a una crisis de sobreproducción, considerando que la producción de transgénicos va a seguir progresando a escala mundial, pero que estas investigaciones en institutos de investigación norteamericanos nos hablan incluso de un incremento pero enorme en la productividad agropecuaria. Ante este escenario estaríamos tratando de manifestar esta situación, porque según el doctor Oliver Osterwald, incluso podría llegar a los cifras básicos, que obviamente esto conlleva pues, a una gran revolución. Y la otra, pues, felicitarlo obviamente por su ponencia y obviamente pues, gracias a la atención que ustedes tienen en el ámbito académico, muchos jóvenes se acercan al conocimiento de estos textos clásicos de Marx, pero no sucede en todos lados en la UNAM misma. Creo que hay que trabajar muy, porque no todos los ámbitos estamos abiertos o se están abiertos a seguir, pero me pareciera ser que hoy hablar de capital es como hablar de la historia, ¿no? Es como hablar del siglo pasado, ¿no? Antepasado, y hoy que se cumple 200 años de nacimiento del Marco, bienvenido, ¿no? Y las propuestas José Francisco de Marco. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aquí. Gracias, mi mamá. Puede poner después si quiere. Sí, puedo poner más que nada, no voy a hacer una pregunta, porque lo complicado, o no es complejo de la situación histórica, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, o sea, lo social y lo económico están así entrelazados, ¿no? Porque, por ejemplo, las monarquías absolutistas le dan prioridad al aspecto social y para impulsar o desarrollar aspectos económicos desde el punto de vista productivo, ¿no? O sea, la economía estudia las fuerzas productivas y los aspectos sociales, la interrelación en estas. Entonces, está un poco elaborado. Yo no voy a hacer una pregunta así en concreto, sino que nada más algunos comentarios aislados debido a lo difícil, la complejidad del fenómeno. Por ejemplo, de Hegel, a partir de Hegel, los hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda, como es Marx y Engels, así sucesivamente que dictan algunos aspectos retoman la Comuna de París, la analizan y ven el beneficio social de la comuna, o sea, del conocimiento de que la gente conozca sus derechos, el derecho de los ciudadanos, ¿no? Y así por el estilo. Pero, por ejemplo, el del marxismo y todo el pensamiento marxista o neomarxista está muy elaborado en el sentido de que pues allí está Audis, ¿no? Y que comenta que a la entrada de Audis, que está en Polonia, no está Audis, como centro de exterminio, no está en Alemania, Audis está en Polonia. Entonces estaba a la entrada el centro de exterminio nazi, decía un letrero. Perdón, ¿puede resumir, compañero? Sí, como ¿Puede resumir? decía, no, es que el trabajo hace al hombre, el trabajo
enaltece el espíritu humano, un término así, pero adaptado a la cuestión laboral de productividad, ¿no? Del aspecto económico, independientemente de lo vergonzoso que era el exterminio nazi por parte del antisemitismo de los nazis, ¿no? Por ejemplo, Gracias. ¿Quiere resumir? Porque vamos a dar la participación a otras personas. Sí. Entonces, entonces la situación está tan elaborada que pues nada más tocar esos aspectos porque está muy complejo desde el punto de vista macroeconómico, ya de las variables macroeconómicas, tanto desde el punto de vista microeconómico, o sea, de la economía de la casa. Y por ejemplo, para aterrizar en aspectos de la crisis alimentaria en México, por ejemplo, la Zagarpa, que antes que ha venido evolucionando como institución de gobierno, los hilos que están construidos con asesorías de ingenieros, arquitectos, los hilos donde se almacenan los granos para la siembra del año siguiente, lo pionero fue la tierra de cultivo de temporal, donde el cultivo del maíz de temporal, o sea, ese fue el pionero del silo, ¿no? Para construir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o participación? Por allá. Yo tengo una pregunta. Pero fuerte, entonces pégate al micrófono. Tengo una pregunta. ¿Existirían normas o leyes económicas, políticas o sociales para salir de la crisis sin tomar medidas extremas? Y en su caso, ¿cuáles serían algunos ejemplos? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. En primer lugar, felicitar por las ponencias que creo que dan mucha claridad respecto a la situación en el contexto de la crisis alimentaria. Doctora, no sé, cuando se plantea en las últimas diapositivas este planteamiento del despojo de recursos naturales al despojo del valor del producto, y bueno, nos presenta una serie de estadísticas, ¿no? Sobre cómo están cayendo los precios, ¿no? Sobre cómo se movieron las inversiones, etc. Pareciera que estamos hablando de un escenario donde los recursos naturales dejan de ser esenciales para los países metropolitanos, ¿no? Donde parecía que los países metropolitanos están dejando de necesitar las materias primas estratégicas de los países periféricos, ¿no? Entonces, me gustaría más sobre eso. Y la segunda pregunta es, la doctora insistió en la primera parte de su intervención sobre no pueden mantenerse los precios altos de las materias primas, ¿no? Estaban específicamente el petróleo, porque se lleva directamente pues, a una regla de la tasa de ganancia. La semana pasada que estuvimos en el evento de la presentación del libro del doctor con el doctor Vicente, que ya salió, porque no me quisiera, pues yo me quedé muy interesada en el tema y se insistiera porque justo pues Luis está planteando, ¿no? Que se planteaba justo como que ya el petróleo barato se había terminado, ¿no? Y es una estrategia, la caída que tenemos ahora para revisar una época de petróleo alto, ¿no? Entonces de precio alto, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, igual agradecerles a los dos, creo que son excelentes ponencias. Y bueno, doctora, también me gustaría hacerle una pregunta sobre el planteamiento que está haciendo en el caso de la caída del bloque contraeconómico
de América del Sur. Yo creo que está habiendo una tendencia, pero entonces me queda la duda de si pareciera que esa tendencia ya está marcada, o sea, ya está definida, como que solo tendríamos que esperar a que se concluya esta fase de crisis en donde parece que desaparece este bloque contrahegemónico y además, como decía usted, se pone en jaque también la hegemonía de Estados Unidos. Creo que eso nos llevaría pues a pensar que la tendencia ya está construida, ya está marcada. Creo que me gustaría cambiar más en ese sentido porque pues las consecuencias políticas y sociales, entonces creo que también se podría modificar a partir de que sea una tendencia o de que sea un proceso que tenemos que esperar nada más aquí. Y eso cómo está conectado también con las políticas de, por ejemplo, México y Argentina de combate a la crisis alimentaria, ¿no? O sea, en Argentina estaba analizando lo que sucede con la asignación universal por hijo, otro tipo de programas que estamos viendo que tienen un efecto directo sobre la crisis alimentaria, ¿no? Que pueden dotar de ciertas posibilidades y lo que está sucediendo pues en México, ¿no? O sea, el contraste de las políticas que aperturaron este bloque justo contrahegemónico con Kirchner y con Lula, con todos estos presidentes, y cómo contrasta este tipo de políticas con lo que ha sucedido en México. Eso es algo que buscamos nosotros. Bien, entonces damos la palabra a para las preguntas. Es muy importante, por principio, que lo que está sucediendo en el debate internacional está propulsando el regreso, incluso el desarrollo de frontera del debate marxista crítico sobre la crisis. Al final del siglo XX, a la entrada del siglo XXI, todavía era preponderante el mito del progreso. La ilusión de que la marcha del capitalismo y de la economía mundial estaba regida por una tendencia que solo va hacia adelante fue muy propulsada por la revolución informática. En Estados Unidos, eso dio pie incluso a que crearan un departamento de anticiclo bajo la ilusión de que ya no iba a haber un ciclo de auge y crisis, y esto era solo la promesa de vamos directo al cielo. La explosión de la crisis financiera en el segundo quinquenio del siglo XXI hizo pedazos esa ilusión, puso de regreso en el debate internacional la teoría marxista de la crisis, regresó el debate sobre el capital ficticio, del cual no hablaba nadie desde más de hace medio siglo, pero, sin embargo, aunque se relanzó la discusión sobre la crisis, se relanzó en términos de crisis de sobrefinanciamiento, crisis financiera global. Le publiqué en el número 20 del Mundo Siglo XXI a Elmar Alfater, me parece que en el debate alemán sobre el capital el autor más agudo es Alfater, un muy profundo ensayo de manera muy pedagógica en el que él presenta la dialéctica de la relación entre crisis de sobrefinanciamiento y crisis de sobreproducción. Esto es leer un modo original del tomo 3, que es la única manera de sacar todo su alcance a la compleja discusión de Marx de la crisis de sobrefinanciamiento. Al verlo así, se puede visibilizar que abajo de la crisis de sobrefinanciamiento, siendo esta su espejo, lo que está en curso de manera total es la crisis de sobreproducción. Crisis de sobreproducción es un término que Marx no se refiere solo al plano del valor, es un plano que está muy dirigido al cuestionamiento de lo que está sucediendo con el valor de uso. Es decir, si la crisis de sobreproducción se ve en términos del valor, lo que está sucediendo es que el capital está produciendo mercancías por encima de la capacidad de compra de la economía real. Está creciendo la masa de desempleados, se están creando más mercancías porque el poder tecnológico del capitalismo es cada vez mayor, su poder productivo es cada vez mayor, y sin embargo las capacidades de compra son menores, relativamente hablando, porque crece la masa de desempleados y se genera una desconexión entre producción y realización. Si se ve en términos de valor, se atasca el funcionamiento de la acumulación, se está produciendo demasiado capital respecto al capital, una crisis de sobreacumulación explota. Eso sucede, pero es el plano del valor y no es el plano central.
El plano central es el plano del valor de uso, tanto en lo que concierne a la vida de la humanidad como en lo que concierne al capitalismo. En lo que concierne a la humanidad, eso significa tiempo de peligro, devastación del proceso de reproducción social. Justo en el momento en el que existe el mayor poder productivo en la economía alimentaria y podría darse de comer al doble de seres humanos en términos de calorías, ojo, solo lo estoy diciendo en términos de calorías, no estoy aquí cuestionando el patrón colectivo de producción y consumo de alimentos que también tiene que ser impugnado. En el momento en que existe la capacidad para dar de comer al doble de seres humanos en el mundo, en ese momento se registra una escasez espuria o artificial, la peor crisis alimentaria en la historia de la humanidad. Esta crisis alimentaria es peor que todas las crisis alimentarias del siglo XX juntas. Pero, no solo, el concepto de sobreproducción es un concepto que Marx está dirigido a dar cuenta del entrecruzamiento esquizoide de progreso y devastación. Lo que sucede es que a mayor desarrollo tecnológico del capitalismo, se acerca a la automatización total del proceso productivo. Y si llega ahí, se muere el capitalismo. Así que el capitalismo necesita, así como propulsar el desarrollo de la técnica planetaria, devastarlo. Progreso y devastación son un entrecruzamiento estructuralmente inmanente a la marcha de la acumulación planetaria. Cuando emerge la discusión sobre el concepto de sobreproducción, lo que está saliendo no es infraproducción. Algo como lo que está pasando con la ingeniería genética, de que llegue a incrementar la producción de los cultivos, que de todas maneras es muy polémico, porque muchos han dicho exactamente lo contrario, que van sacando los datos de cómo no han incrementado tanto la producción, que lo que han hecho es acelerar la cosecha, el modo en que se levanta, que acaban con el forraje, acaban con las hierbas alrededor y la pueden levantar más rápido. En la República de la Soya, en Sudamérica, eso es lo que hacen. Entonces, si se refiere a eso, a incrementar la producción, pues no es lo mismo. Tendríamos que discutir de qué estamos hablando. Pero bueno, incluso si lo logra, de todas maneras eso es un fenómeno que está completamente inserto en la dinámica de la crisis de sobreproducción. No hay infraproducción, es sobreproducción. Habiendo una combinación de progreso y devastación, porque la naturaleza ha sido devastada. Para poder producir, sobre la base de ingeniería genética, se está generando una importante devastación de la naturaleza. Las semillas suicidas están iniciando un proceso de destrucción inédito en la historia de la agricultura. Entonces, esta discusión sobre el concepto de sobreproducción tiene que estar inserta en la dialéctica completa de la crisis epocal, y para empezar llevaría a que la crisis de sobreproducción también se conecta con la crisis de sobrefinanciamiento. Y entonces creo que aquí es muy importante percatarse de que la crisis de sobrefinanciamiento es un espejo de la crisis de sobreproducción. Es fácil confundirse y leer la crisis del 2007-2008 como una mera crisis financiera, pero si empezó a haber una sobreproducción, si empezó a haber una explosión en las deudas para pagar las casas que se habían comprado, fue porque estaban produciendo bienes raíces por encima de la capacidad de la economía real. La crisis financiera, préstamos por encima del valor real futuro posible, lo que expresaba era la crisis de sobreproducción. El sobrefinanciamiento es un mecanismo contradictorio. Está dirigido a neutralizar que explote la crisis de sobreproducción porque prestas y puede seguir circulando la mercancía. Pero eso va a tronar porque apuestas por un valor futuro que no va a existir. Se crea una burbuja financiera que en un punto determinado va a tronar, la ley del valor la va a tronar. Además de las commodities, que son una dimensión fundamental de la crisis de sobrefinanciamiento, la otra dimensión esencial de la crisis de sobrefinanciamiento es la deuda, evidentemente. Está creciendo la deuda. Bueno, pues bienvenidos al siglo XXI. El nuevo informe del Banco Mundial 2018, el Fondo Monetario Internacional, vamos al Fondo Monetario, dice que la deuda de Estados Unidos para 2023 va a ser 117% del PIB. ¿Se prendieron los focos rojos? 117% del PIB. Eso, o sea, le vas el 50% ya. 117%. Está bien, puede uno decir, la deuda es un mecanismo contradictorio. La deuda del Estado, a contra del Estado, pero la paga la nación, sí, hasta un cierto punto les iba la acumulación. Yo me endeudo, ustedes pagan.
Pero cuando es demasiado, ya no. Truena, desestabiliza la acumulación. Pero no solo Estados Unidos, es la deuda mundial. La deuda global alcanzó en 2016, según el Fondo Monetario Internacional, un nuevo récord, 164 billones de dólares, lo que equivale al 225% del PIB mundial. Los cálculos del Instituto Internacional de Finanzas son peores. Dice que no, que si se afina la medición, 2017, la deuda global alcanzó 226, un equivalente al 324% del PIB mundial. El sobrefinanciamiento es un espejo de la sobreproducción. La sobreproducción jamás se detuvo. Hay un desarrollo tecnológico que está generando producción de mercancías por la capacidad de adquisición de la economía real, y el sobrefinanciamiento ha neutralizado eso. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario, está anunciando que está por venir una recesión global fuerte. La sobreproducción jamás se detuvo. No hay crisis de sobrefinanciamiento y luego vino auge y luego quizás vendrá otra vez crisis. No. La crisis de sobreproducción todo el tiempo ha estado en su marcha, y la crisis de sobrefinanciamiento ha estado neutralizando que explote como corresponde, pero vamos hacia una explosión enorme, y el primer espejo que lo muestra es esto, 300% por encima del PIB global. Es la apuesta por un valor futuro que no va a existir. Pero ahí entran dimensiones muy complejas que hacen la crisis actual extremadamente amenazante. Para empezar, sí, en efecto, esta dimensión energética. Estamos ante un tiempo en el cual suponer que algo así como el doble de los 30 gloriosos podría vivirse en el siglo XXI es imposible. Algo así como viene la guerra y luego vendrán 3 décadas de auge porque la destrucción generó todos los agujeros con los que la reconstrucción relanza la acumulación, es imposible. No solo porque una guerra ahora genera una devastación enorme, incluso aunque no usaras todos los misiles, toda la contaminación atómica genera una devastación enorme. Así que los 30 gloriosos son inimaginables. Los 30 gloriosos son posibles porque quien tenía las bombas atómicas era Estados Unidos. Ahora no, ahora no. Entonces no estamos en el mismo escenario geopolítico. Si explota una guerra entre potencias y la disputa por la hegemonía mundial lleva en esa dirección, porque la tasa de crecimiento de China, pues las tasas de crecimiento de China han sido bestiales, estaban en el 10, 11, 12, 13, 14% en el 2007. Y bueno, sí, aunque bajó al 7, también me parece que sigue siendo una tasa enorme, tan grande como para que la discusión respecto de que cuando rebasa China el PIB de Estados Unidos, pues eso de que la rebasaba en el 2050 va para atrás. Eso de que hasta el 2030, hasta el Fondo Monetario tuvo que modificar la medición del PIB, y ya no lo hacen nada más en términos de dólares corrientes, que saca el impacto de la inflación, ya lo hacen en términos de poder de paridad. Y al medir el poder de paridad que se compra con el dólar dentro de Estados Unidos, que se compra con el yuan dentro de China, lo que salió, dice el Fondo Monetario Internacional, es que en 2014 llegamos al primer año en el que China tiene un PIB superior al de Estados Unidos. Para 2030, el PIB chino anda siendo 167% encima de Estados Unidos. Adiós la hegemonía americana. La única manera de que Estados Unidos pare a China es con guerra. Estamos en el acomodo de piezas hacia una guerra a gran escala. Por eso se pleito en Corea, por eso se pleito en Siria, por eso se pleito en Qatar. Todo es un acomodo de piezas para guerra a gran escala. La tendencia a la Tercera Guerra Mundial está en curso, no es destino, pero es lo preponderante. Y ese contexto complejiza las cosas. Los 30 gloriosos que se vieron en el siglo XX son imposibles en el siglo XXI. Igual con el petróleo. Cuando uno mira la curva de Hubert mundial, lo que uno puede ver es que en referencia a la cantidad de exploraciones, la cantidad de descubrimientos es cada vez menor a partir de 2060. Y en referencia a el incremento de la producción, la curva la tendencia al agotamiento de las reservas de petróleo ya arrancó. ¿De dónde sacan el petróleo? ¿De dónde lo pueden sacar? A flor de piel, en la superficie. Por eso usan fracking, porque tienen que meter chorros de agua para botarlo, tienen que botarlo del fondo y tienen que ir a aguas marinas. Sí, en $70 no son el doble que estaba en 120, ¿verdad? Pero no es lo que estaba en 2, 3, 4, $5. La era del petróleo barato se acabó. Es irrecuperable, esto no va a retornar porque el valor de uso se está agotando. La tendencia al agotamiento del petróleo truena los precios del petróleo. La era del petróleo barato se acabó. Son demasiados factores que complejizan las cosas.
En este contexto, suponer que el auge capitalista regresará, eso pertenece al mito del progreso. Resulta delicado que ya hay estrategas estadounidenses que sí están hablando de guerra con China, porque están calculando que la guerra relanza la acumulación estadounidense y les permite mantener la hegemonía mundial. Trump es el símbolo de un proyecto, no de Trump, de la ultraderecha gringa. Nos quejamos de los halcones, Trump es peor. Su propuesta es: Estados Unidos se mantiene como hegemón o el infierno para todos. La guerra demográfica dentro de Estados Unidos es real porque está creciendo la cantidad de población mexicana dentro de Estados Unidos. Para 2030, 2040, 2050, el porcentaje de población migrante de Latinoamérica, especialmente mexicanos en Estados Unidos, sí pesa. Por eso lo están atacando. Porque si va para atrás, porque lo que están viendo es el futuro, lo que están viendo es la tendencia. Es una guerra demográfica real. Por eso es que el capitalismo está regresando a proyectos como otros criterianos. Le llamo yo a eso tendencia neoautoritaria. Y contra eso necesitamos regresar a la discusión respecto de crear modalidades alternativas. Muchas gracias. Preguntaba si existirían leyes económicas para salir de la crisis y cuáles serían. Lo que sabemos es que existen leyes económicas para entrar a la crisis, que tienen que ver con el equilibrio de la cuota de ganancia, la necesidad de destrucción del capital, etcétera, el agotamiento de una forma de explotación basado en una tecnología, etcétera. Pero la salida de la crisis es fundamentalmente política. ¿Qué fracción del capital es la que va a ganar y la que va a permitir esa salida de la crisis? Actualmente lo que se requiere en este terreno para la salida de la crisis es fundamentalmente dominar y ganarle al capital financiero que ha tenido un papel predominante durante todo el mundo. ¿Cuál de estas fracciones del capital es la que va a salir de nuevo a continuar este proceso? Pues no lo sabemos, tiene que ver con la correlación de fuerza. Me preguntaban si el despojo de los recursos naturales está, lo que yo digo, el despojo de los recursos naturales, ¿por qué el capital ya no quiere invertir? O ya no es que no quiere invertir, sigue invirtiendo en los recursos naturales, pero los precios ya bajaron y por tanto declina en términos de la tasa de crecimiento la inversión, como vimos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a ir declinando lentamente este despojo de los recursos naturales y por tanto se vuelve a imponer otra vez el despojo del valor. ¿En qué sentido? En que se fijan precios por debajo del costo, no solamente por debajo del valor del producto agrícola, y esto significa que se le quita el excedente campesino, pero se le quita también parte de lo que invirtió en los costos. Hay un despojo de valor. Entonces, por eso decimos que se va a ralentizar, digamos, el despojo de los recursos naturales, pero viene de nuevo el despojo del valor de los productos campesinos porque otra vez los precios están a la baja. Dice, ¿se acabó? No, me dice, ¿los recursos naturales dejan de ser necesarios? Esta pregunta es muy interesante. Digamos, el capital no le importa si son necesarias o no las materias primas, sino si va a obtener ganancia o no de ahí. Y al caer los precios, entonces ya no tienen las mismas condiciones de rentabilidad. Pero también está esto que dice, porque ¿para qué vas a sacar tan costoso el aceite de palma africana o el etanol con maíz o todos estos agrocombustibles si ya está ahí el petróleo y además ya bajó de precio? O sea, efectivamente tenemos una combinación entre que hay productos de recursos naturales que ya no son tan necesarios, porque de nuevo se ha vuelto a conseguir un precio del petróleo que puede ser mejor que lo de estos agrocombustibles. Y por ejemplo el oro, fíjense, el oro, China estuvo demandando mucho oro para tener sus reservas porque desconfió profundamente del dólar, ¿no? Y entonces eso hizo que también el oro creciera fuertemente durante el periodo de los precios altos. Pero ahora todo eso está cambiando. También India y Pakistán eran grandes demandantes de oro. Tenemos los metales que ya bajaron también de precio. Entonces
hay un cambio de circunstancias que combina entre la ya no necesidad de ciertas materias primas, pero también que ya no es rentable invertir en ellas porque los precios han bajado, ¿no? Y cuando yo planteo que el bloque contrahegemónico, lo que podemos decir, más allá del debate si se agotó o no el ciclo, es que las condiciones para el pueblo contrahegemónico son las que se están fracturando. Tanto las condiciones económicas, como decía, la caída del precio de las materias primas, el hecho de que los países vuelven otra vez a requerir deudas y que China ya no está allí y que vuelve el Fondo Monetario Internacional a imponer sus condiciones. Entonces, toda esa situación que se dio en los años 2000 ya no existen y por tanto se han fracturado esas condiciones. ¿Esto qué implica? Que cada vez es más difícil sostener el pueblo. No que ya se va a acabar o que ya no sabemos, ojalá que Lula gane, ojalá que vuelva a haber estos procesos, que se mantenga Bolivia, ojalá que puedan seguirse manteniendo estos procesos, estos gobiernos, pero si se mantienen va a ser con fuertes dificultades, ¿no? Y decía que México y Argentina sobre el combate a la crisis alimentaria. Bueno, en Argentina no, Argentina con Macri está echando para atrás todas las medidas que se habían logrado, todo el apoyo a la agricultura familiar, todo eso está arrasando Macri con esa cuestión. Y pues en México pues continúa con las políticas de abandono del campo, entonces se van. ¿Ustedes recuerdan cuando en la etapa neoliberal todos los países tenían las mismas políticas, la misma situación? Bueno, eso lo estamos regresando. Bueno, pues yo lo dejaría allí y les agradezco mucho su presencia y su participación.